Lucas capítulo 1, versículo 67 al 80. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordóse de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros enemigos, le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó con que nos visitó de lo alto del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Tome su lugar, mis hermanos. Esto nos va a servir los siguientes capítulos nos va a servir de calentamiento, mis hermanos, para cuando ya llegue la Navidad, cuando llegue ya ese día de festejar de manera especial el nacimiento de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, el día de hoy continuamos con lo que hemos visto de Lucas. Ahora había cantado ya Elizabeth, cuando llega María, canta con gozo de lo que había acontecido a María misma. Después María, llena también del Espíritu Santo, llena de gozo, también entona ese canto que ya vimos como el Magnificat, el segundo canto registrado por Lucas. Canta también María, llena de gozo, y ahora le tocaba al incrédulo Zacarías. El cumplimiento del tiempo de nacimiento de Juan había llegado. Hablamos el último mensaje acerca del cumplimiento del tiempo de Dios. Todos los vecinos, todos los alrededores se habían juntado, la noticia era grande. ¿Sí? Recordamos Lucas capítulo 1, 63, 64, nomás para recordar. Cuando estaban ahí discutiendo acerca del nombre que debía tener el hijo de Elizabeth, dice: y demandada la tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron, y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Ese habló bendiciendo a Dios, mis hermanos, es lo que vamos a ver hoy. Porque la boca de este sacerdote, que al principio fue incrédulo, salió un canto conocido, y ahorita vamos a ver por qué, pero conocido como Benedictus. Pero antes de entrar en el canto, mis hermanos, quiero que analicemos algo, para tratar de ponernos como que en el lugar de Zacarías. Habían sido 9 meses, mis hermanos. De perdía 9 meses, a lo mejor un año. Pero perdía 9 meses. Donde Dios no nomás lo dejó mudo, lo dejó sordo también, porque le hablaban por señas. ¿Qué habrán sido esos 9 meses para Zacarías? ¿Qué habrá pensado Zacarías, mis hermanos, cuando se entera de lo que acontece a María? Cuando se entera que su esposa realmente estaba embarazada también. ¿Qué habrá sido, mis hermanos, sin poder hablar? Sin poder oír, nada. Enterarse que a lo que él había sido incrédulo, Dios estaba haciéndolo realidad. Mis hermanos, Zacarías era sacerdote, lo cual implicaba a lo mejor dar sermones en las sinagogas. Bueno, aplíquelo para nosotros. No predicar. O sea, que Dios en su disciplina me cayera ahorita y me dejara mudo y sordo. No predicar. No hablar.
Mis hermanos, nada de cantar. Es más, ni escucharía. Me voy a ir a los hermanos ahí haciendo mímica. No escucharía nada. No podría cantar. No podría expresar las peticiones con voz. Nada más que mirar a su esposo y a su esposa directamente a los ojos. ¿Hace cuánto que no lo hace? Sin poder hablar, sin poder... Nada. Nada más que mirarse. Nada más que ver a los niños jugando de lejos, mis hermanos. Zacarías, mis hermanos, quedó en silencio durante 9 meses, probablemente solo leyendo y escribiendo. ¿Qué sería, mis hermanos, de nosotros si quedáramos 9 meses mudos y sordos? ¿Qué haría? ¿Qué haría, mis hermanos? De verdad, pregúntese a usted mismo. Si Dios, porque ni uno de nosotros somos perfectos, y Dios en su disciplina, pum, cayera sobre usted y se queda mudo y sordo por un rato. ¿Qué haría durante esos 9 meses? ¿Vendría a la iglesia? Zacarías no le quedó más que leer. Y ahorita vamos a ver que efectivamente se la pasó meditando en su Antiguo Testamento. Donde el único lugar que Zacarías podía ir para ser escuchado era la oración. Ahí sí, mudo y sordo lo que quieras, pero ahí Dios me escucha. Ese era el único lugar que Zacarías podía ir y sentirse escuchado. Mis hermanos, la disciplina dio fruto en Zacarías. Dio un fruto de alabanza, mis hermanos. ¿Cómo terminaríamos nosotros reaccionando a esto? ¿Cómo terminaremos nosotros después de 9 meses de disciplina de Dios? Que todo el mundo va a saber, porque todo el mundo lo va a notar, porque todo el mundo... Porque a veces Dios nos disciplina y nadie se da cuenta. Bueno, esto supo todo el mundo. Dio fruto, mis hermanos, y produjo el tercer canto, como le decía ahorita, registrado por Lucas, llamado Benedictus, porque en latín esa fue la primera palabra que significa bendecido o bendito. El fruto fue un Zacarías lleno de gozo, mis hermanos. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de gozo, pasó 9 meses meditando en la palabra de Dios, diciendo, qué tonto que no creí la palabra de Dios. ¿Cómo no pude haber creído al ángel ahí mismo, parado delante de mí? Yo no creí, y aquella jovencita sí creyó. Meditando en la palabra de Dios, mis hermanos, lo que nos muestra que a veces, mis hermanos, de vez en cuando, hace falta que nos quedemos en silencio. Pero no nomás de la boca, aquí también. Porque a veces estamos en silencio aquí en la boca, mis hermanos, pero nuestros pensamientos están hablando al 1000 por hora. Al 1000 por hora. Mis hermanos, Zacarías nos muestra que es necesario, mis hermanos, a veces en la oración, quedarse en silencio y decirle, Señor, háblame. Que a veces es necesario nada más que leer la palabra de Dios, mis hermanos, y escucharse usted mismo leyendo la palabra de Dios. Porque a veces estamos leyendo y estamos pensando 23 cosas al mismo tiempo, cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Bueno, Dios nos recuerda hoy con Zacarías que deberíamos de vez en cuando sentarnos a leer la Biblia y quedarnos callados aquí arriba. Callados aquí arriba. Nada más que oír cómo Dios me está hablando. Zacarías nos recuerda que de vez en cuando, mis hermanos, siempre, cuando vengamos a la iglesia, nos sentemos y nos quedemos en silencio aquí, haciendo lo que Zacarías hizo durante 9 meses, escuchando a Dios. Zacarías escuchó la lectura. Escuchando a Dios, usted que sí puede escuchar, escuchando el mensaje y contemplando a Dios a través de ello. Zacarías no le quedó más que contemplar a Dios, conocer a Dios más y más durante todo ese tiempo. Versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo.
Al igual que Elizabeth, al igual que María, fue lleno del Espíritu Santo. Y una señal de llenura del Espíritu Santo, lo hemos visto en Efesios, lo hemos visto ya varias veces, una señal, Colosenses también, una señal de la llenura del Espíritu Santo es cantar himnos. Es cantar con gozo. ¿Quieres saber si está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo le cantó ahorita a Dios? Porque esa señal clara de llenura del Espíritu Santo. Versículo 68. Empezamos ahora sí con el canto. Y se divide en 3 partes grandemente. La primera, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha hecho redención a su pueblo. Recuerde que es un canto. Bendito, por eso toma el nombre de Benedicto, es la primera palabra con la que empieza en latín. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado su pueblo. Quiero que noten, mis hermanos, que este incrédulo ahora habla en pasado algo que Dios todavía no hacía en ese momento. Que ha visitado, que Jesús todavía no lo hacía, y que ha hecho redención, que Jesús todavía no moría, a su pueblo. Todas esas 2 cosas todavía no acontecían en ese momento con Zacarías. Pero Zacarías, lleno del Espíritu Santo, tuvo la fe suficiente para decir amén. Él es el Mesías y Él es el que viene a redimir su pueblo. Y lo va a hacer porque Dios dijo que lo iba a hacer. Ahora, lleno del Espíritu Santo, este Zacarías creía ahora sí lo que Dios había hablado. Ellos esperaban un redentor político. Ellos esperaban a aquel que los iba a quitar de las manos de Roma, mis hermanos, porque en ese tiempo estaba Roma sobre ellos. Si había un momento en la historia donde esperaban ser más redimidos, era en ese momento. Después en Lucas, más adelante vamos a ver que varios esperaban la consolación de Israel, así le llaman. Estaban expectantes, mis hermanos, ante lo que Dios iba a hacer. Mas Dios los iba a visitar de una manera inimaginable. Los estaba visitando de una manera inimaginable, que ni Zacarías se pudo imaginar. Fíjese cómo lo dice, porque hay textos que sin siquiera hablar de la deidad de Cristo lo demuestran. Esto es uno de ellos. El Señor Dios nos ha visitado. ¿Quién nació? Dios. Jesús es Dios. El Señor Dios nos ha visitado y ha hecho redención. ¿Quién hizo redención? Jesús. Jesús es Dios. Mis hermanos, era algo inimaginable. El mismo verbo hecho en carne estaba visitando su pueblo. Y no solo eso, Zacarías ni siquiera tenía en mente lo que iba a costar la redención de su pueblo. Ellos esperaban algo político, una revolución, la liberación, la independencia de Israel. Pero no. Jesús, Dios mismo hecho carne, vino y habitó entre nosotros, mis hermanos. Era Dios visitando a su pueblo. Este era Dios comenzando el plan de redención. El Dios de Israel, fíjense cómo lo dice, bendito el Señor Dios de Israel. No se nos olvide, mis hermanos, que el pueblo escogido de Dios es Israel. Es el pueblo de Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, pero Dios no ha desechado a su pueblo. Dios los va a redimir a su tiempo. Dios eligió a Israel, Jesús vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, mis hermanos. Dios mismo, mas los suyos no lo recibieron. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha hecho redención a su pueblo. Versículo 69. Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Quiero que vea, Zacarías no está hablando de su hijo. Zacarías, nomás hay un versículo donde habla de su hijo. Todo lo demás, su gozo proviene del Mesías. No de que ya pude tener un hijo y Dios me quitó, no. Su gozo viene de saber que el Mesías estaba más cerca.
Ahora dice que Dios nos ha levantado un cuerno de salvación. ¿Qué es eso? Y entre paréntesis, dicho sea de paso, mis hermanos, esto nos demuestra que de vez en cuando se falta detenernos, escudriñar qué es lo que estamos leyendo, porque a veces lo leemos y lo pasamos así por alto y sabrá Dios qué significaba. ¿Qué significa que nos alzó un cuerno de salvación? Bueno, la palabra cuerno, mis hermanos, se usaba varias veces. Bueno, aquí es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. Nomás aquí se refiere a Cristo como el cuerno de salvación. Pero en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el cuerno era relevante a una fuerza, mis hermanos, libertadora, con victoria. Un símbolo de fuerza y victoria. Entonces, el comentarista habla del poder de conquistar y matar, como el de una enorme bestia con cuernos. Aquí está describiendo al Mesías como un poderoso animal que bajaría sus cuernos, expulsaría a sus enemigos y libraría a su pueblo. Dios va a hacer eso. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero Dios va a hacer eso. Simplemente no era el tiempo. Jesús venía por una redención espiritual. Pero a su tiempo Dios va a cumplir esa promesa y ahorita lo vamos a ver. Dice, en la casa de David, su siervo. Así lo dictaban las profecías, mis hermanos. Así era como el Antiguo Testamento marcaba a Jesús. Versículos 70 y 71. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. El que Jesús viniera de la casa de David y llamarlo Mesías a él, ese era una señal de que realmente era el Mesías. Tenía que venir de la casa de David. La referencia más clara es en Salmo 132:7. Salmo 132:7 dice, ahí haré reverdecer el cuerno de David, he prevenido la lámpara a mi ungido. Hermanos, quiero que vean cómo Zacarías, le voy a decir de una vez cómo se divide en tres partes. Primero es un pacto universal, o sea, Israel con el mundo. Después, Zacarías habla de un pacto nacional, la promesa de Dios con el pueblo de Israel. Y después es un pacto individual. Este que Zacarías está cantando es el pacto universal. Y es de que Dios va a establecer Israel entre todas las promesas que le hizo. Son las siguientes. Un futuro reino que será gobernado por el Mesías. Dios se los prometió en el Antiguo Testamento. Que Israel será el centro de la atención mundial. La paz y la justicia prevalecerán. Todos sabrán de Jesús. Y después el reino eterno. Después de los 1000 años, por ejemplo, esas son las promesas que Dios le hizo a Israel. Dios sí le prometió a Israel que los iba a librar. Que iban a ser el centro del mundo. Que iban a ser los gobernadores del mundo. Obviamente Jesús sobre ellos. Nosotros vamos inclusive a participar de ese reino durante 1000 años, mis hermanos. Donde reinará la paz y la justicia. ¿Lo cree? Porque, mira hermano, yo cuando escuchaba esto antes de ser salvo digo, ¿y esas fantasías qué? No, pues inconverso, pues ¿qué cae? Hermano, esto es una hermosa realidad que va a acontecer. Y ya no falta mucho. ¿Cómo? No sé. No sé cómo Dios nos va a transformar. No sé lo que Dios nos va a hacer a nosotros. No sé, no me pregunto. Pero es una realidad. Dios va a salvar a su pueblo. Dios va a redimir a su pueblo. Esos 144,000, Dios los va a salvar. Dios va a establecer ese reino. Todos se van a levantar contra Jesús. Sin embargo, Él es rey. Y ahorita vamos a hablar de eso. Él es rey. Y esto va a acontecer. Y después de eso, mis hermanos, los judíos aquí se van a quedar con la tierra, quédensela, no importa. Yo me voy a un reino eterno con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos espera. Y yo sé que a lo mejor en tu mente puede sonar
como sonó en la mía, muy fantasioso, muy tipo Marvel, muy lo que quieran. Esa es la palabra de Dios, no es una historieta. Es Dios mismo hablando. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Jesús fue rechazado. Jesús fue crucificado por su propio pueblo. Pero la desobediencia, mis hermanos, aquí es donde empieza como que a tañirse más la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pero la desobediencia del pueblo no anularía la promesa de Dios. Dios lo estaba visitando, mis hermanos. Después de años de desobediencia del desierto, todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, una y otra vez, bola de infieles, como nosotros. Dios los sacaba y ahí iban otra vez. Dios los volvía a sacar y ahí iban otra vez. Una y otra vez. Y Dios los estaba visitando. Yo no entendía que el profeta, ahí va mi hijo. Dios le estaba levantando ese cuerno de salvación, que realmente es cuerno, que realmente es fuerza, que realmente es victoria, que es nuestro Señor Jesús. Dios le estaba mandando nada menos y nada más que Él mismo. Dios estaba visitando a su pueblo y Zacarías estaba gozoso, lleno de gozo por ello. Quiero que vean, mis hermanos, que los pactos que Dios puso, los pactos que vamos a ver ahorita, y este primero que hemos visto, universal, porque abarca ese impacto de Israel en el mundo, lugar en el mundo, quiero que vean, mis hermanos, que son pactos de gracia, de misericordia, de amor. Son inmerecidos, mis hermanos. Israel no merecía ser redimido por Dios. Israel no merecía que el Mesías llegara a través de ellos. Israel no merecía que Dios los sacara de Egipto. Israel no merecía que Dios los hubiera el mar muerto para sacarlos de ahí. Israel no lo merecía. Dios los había sacado y al primer momento, estando Moisés en el monte, al primer momento, ahí van otra vez con su idolatría. Dios debía habernos matado y debía habernos matado, mis hermanos, al primer instante de pecado. Nosotros pecamos aún ya siendo hijos. A las iglesias del día de hoy no les gusta ese tipo de frases, pero eso muestra más el amor de Dios. No es por amor a mí que Dios mantiene su pacto. No es por amor a usted, nosotros no despertamos nada en Dios. Es por amor a su nombre que Dios mantiene su pacto. Y eso en lugar de, estás dañando a las ovejas. No, al contrario, qué bueno. Porque yo soy infiel, que traicionaría a Dios en cualquier momento. Y lo he hecho, y usted lo ha hecho, y lo hemos hecho como hijos. Pero en su misericordia, Dios, gracias a su nombre, bendito sea nuestro Rey, que sus pactos son por misericordia, por amor, por gracia. Para con nosotros, para con Israel. Dios no solo cumpliría la promesa hecha a David, mis hermanos. Dios estaba acordando de su pueblo escogido. Versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordóse de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar. El gozo, mis hermanos, de Zacarías viene de eso, de lo que acabo de decir. Dios se acordó. Eran 400 años donde Dios no había hablado, mis hermanos, 400 años. Imagínense. Una semana sin que no sintieran la presencia de Dios, nada, cero. Un mes, un año. Ellos estuvieron 400 años sin profeta, sin voz de Dios. Zacarías estaba lleno de gozo, mis hermanos, porque Dios no se había olvidado de su pueblo. Porque Dios fue fiel, entre nosotros no. Se estaba acordando de su pacto para hacer misericordia con nuestros padres. Se acordó del pacto que hizo con Abraham. Dios no es un viejito olvidadizo. Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Dios se acordó del pacto que hizo con David, ya lo vimos. Y ese pacto con Abraham, mis hermanos, Dios prometió a Abraham hacer una gran nación a partir de sus descendientes. Y la hizo.
No nomás terrenal, también espiritualmente lo hizo. Somos parte de Abraham también, espiritual. Dios prometió protegerlos. Dios prometió proteger a su pueblo y Dios lo ha protegido. Quiero que vean la historia de Israel. Sí, en el Antiguo Testamento todo lo que tenemos de ellos, los babilónicos, los asirios, todos ellos, Dios los protegió. Que unos fueron esparcidos, se fueron, pero Dios mantuvo un pueblo. Hitler y todo lo que hizo. Pero Dios, ahí está su pueblo todavía. Dios ha protegido a su pueblo, realmente Dios los ha protegido. Dios prometió a Abraham bendecir al mundo por medio de ellos. La bendición más grande fue traer al Mesías por medio de ellos. Dios prometió darle la tierra, por ejemplo, la redundancia, que les prometió. Esa tierra prometida, Dios dijo que se les iba a dar y se las dio. Habitan en ella. Dios ha mantenido sus promesas para con Abraham, para con el pueblo. Versículos 74 y 75. Que sin temor librados de nuestros enemigos, les sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Esta promesa, mis hermanos, en su contexto original va directamente a Israel. Que Dios los iba a librar, que ese pacto que está haciendo con Abraham, Dios los iba a librar para servirle a Dios en santidad y en justicia en todos sus días de su vida. Mis hermanos, eso entra o va a acontecer en ese tiempo de esos 1000 años donde Dios va a redimir a su pueblo. Y entonces estos 144,000 realmente van a servir a Dios con justicia y en santidad. Los fariseos creían que servían en justicia y santidad, pero no era así. Dios lo iba a hacer con ellos. Dios no ha hechizado a su pueblo. Ahorita lo que le decía Romanos 11:1. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muchos cristianos hoy en día piensan que Dios ya dejó a Israel. Ahí está. Está más claro que eso, pues yo no sé qué más quiere. Ahí está, ¿sí? Pablo, Dios no hechizó a su pueblo. De ninguna manera. Romanos 11:23, lo voy a leer de la 60. Y aún ellos, si no permanecieron, refiriéndose a los judíos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Está hablando de esa vid, como ellos son las ramas naturales, nosotros hemos sido injertados, y dice Pablo, y aún si ellos, por su propia incredulidad, se salen de la vid, bueno, Dios dice que los va a tomar y los va a volver a injertar en la vid que es Cristo. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es verdaderamente fiel. Paciente. Paciente con su pueblo. No solo se trata de una liberación política, mis hermanos, se trataba de santidad y justicia, una transformación espiritual del pueblo de Israel. Y aquí me voy a detener un poquito, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros tenemos la bendición de ser injertados. Lo vimos en Pedro, mis hermanos, el pueblo que no era pueblo. Ustedes eran gentiles, bueno, ustedes no tenían nada que ver, mis hermanos, no teníamos nada que ver con Israel. Estamos del otro lado del mundo. Pero mis hermanos, Dios le plació extender esa bendición del Mesías más allá, mis hermanos de Israel. Irónicamente, Dios usó a un maestro, teólogo, fariseo para expandir el evangelio fuera de Israel. Y fue Pablo. Fue por esa llama, mis hermanos, que Dios encendió también en los gentiles, también en nosotros, por lo que ahora, mis hermanos, podemos ser injertados en la rama, en la vid que es Cristo. En consecuencia, a su misericordia, a su bondad, mis hermanos, a que hemos sido injertados, entonces debemos de reaccionar como Zacarías está diciendo que ellos van a reaccionar. ¿Cómo es? Sirviéndole
en santidad, en justicia, todos los días. La pregunta es si lo hacemos. Tenemos la gran bendición, mis hermanos, de ser llamados no nomás pueblo, hijos. De que Dios se dirija a nosotros como hijo, hija. Esa, lo vamos a ver después en Lucas, pero esa historia que ocurre entre el fariseo y la mujer prostituta que se arroja a los pies de Cristo llorando y lo limpia y todo. Eso me ayudó a entender muchas actitudes que veían cristianos, que dicen que son cristianos. Me ayudó a entender por qué algunos muestran más amor que otros. ¿Por qué algunos muestran más servicio que otros? ¿Sí recuerda lo que le dice Jesús al fariseo? Dos deudores. Uno debía, vamos a decir, $1,000,000 y el otro 100,000. Pero el punto de la parábola es que ninguno de los dos podía pagar. Ninguno de los dos podía pagar. ¿Quién iba a estar más agradecido? ¿El de 1,000,000 o el de 100? Mis hermanos, si los dos tenían la correcta perspectiva y conciencia de que no podían pagar su deuda, los dos debían estar igual de agradecidos. El problema es que no todo el mundo está consciente, no todos los que nos decimos cristianos, llámele por ignorancia, por falta de lectura, llámele por falta de compromiso, póngale lo que quiera. Pero hay cristianos que por su falta de lo que quiera, hay ponerle conciencia de lo que quiera, no valoran, no ponen en perspectiva que han sido salvos por base de misericordia. Hemos sido injertados en donde nadie nos llamaba. Nosotros ni siquiera lo buscábamos. Y Dios nos injertó en su misericordia. Tuvimos la bendición de haber venido a los pies de Cristo y que Él nos aceptara, que Él nos perdonara, que Él nos dijera, eres mi hijo. Si entendemos, mis hermanos, mi pecado y quién es Él, su santidad y quién soy yo, entonces vamos a valorar, voy a ver mis pecados como si hubiera sido, porque así me considero, lo peor. Y así se va a considerar cada uno de ustedes, mis hermanos. El hermano, a lo mejor un hermano que fue hasta lo peor, y yo que a lo mejor no caí en droga ni fui muy moral y todo, pero aún en mi moralidad me voy a sentir como lo peor. Porque no podía hacer nada yo por mí. Como tampoco el otro hermano podía hacer nada por él. Ninguno de los dos podía pagar. Mis hermanos, es por eso que debemos estar con una actitud de servicio constantemente a Dios, porque Él nos compró con su sangre. Somos de Él, somos propiedad de Él, mis hermanos. El servicio a nuestro Dios debe ser siempre, siempre, con santidad y justicia. Versículo 76. Fíjese aquí la primera vez que Zacarías va a hablar a su hijo en su canto. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Esta es la única versículo, las únicas líneas que Zacarías dedica en su canto hacia su hijo para glorificar a Dios, ¿sí? Y lo llama Altísimo Señor, con mayúscula. Altísimo no es un nombre extraño, ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, los Salmos, que habita bajo el abrigo del Altísimo. Su nombre dado a Dios, Señor también, con esa mayúscula. Otra prueba más, y Jesús es Dios. Porque ese niño iba a ser el precursor de Jesús, del Altísimo, del Señor. Yo pienso, mis hermanos, que los versículos donde no intentan probar la divinidad de Dios son los mejores para probar la divinidad de Dios. Porque ni siquiera es el objetivo del texto. Pero implícitamente ahí podemos ver, Jesús es Dios. Esos nombres, esos adjetivos de Altísimo, de Señor, nomás eran dados a Dios. Este niño, Juan, tenía un objetivo específico como ustedes y yo lo tenemos, mis hermanos. En su caso era aparejar el camino.
para el Mesías que venía atrás de él. En nuestro caso, mis hermanos, es prepararnos, llamar a los más que podamos de mis hermanos que están perdidos, predicar el Evangelio, conocer a Dios, adorarle y después ya irnos. Hace mucho tiempo, prediqué un mensaje que lo titulé ¿Cómo Dios quiere que lo esperemos? No sé si alguna vez ha puesto a pensar eso. ¿Cómo Dios quiere que nosotros lo esperemos? Juan estaba preparando el camino para el Mesías. Y Juan se debería preparar de cierta manera, ya lo vimos. Bueno, se lo dejo de tarea. ¿Cómo Dios quiere que lo recibamos? Realmente Juan iba a cumplir lo que estaba prescrito desde Isaías, desde los antiguos profetas. Él era el Elías que iba a proclamar delante de Jehová. Versículo 77. Dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Aquí es donde más me voy a detener. Juan tuvo el objetivo de preparar los caminos del Señor, pero para dar conocimiento, ¿sí? Fíjese cómo dice, para dar conocimiento de salud, de salvación, a su pueblo para remisión de pecados. Aquí hay mucho, mis hermanos. Aquí hay mucho. Número 1. Juan iba a predicar algo que nadie estaba esperando, que Israel no quería ni se sentía necesitado de. El arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Juan, a diferencia de muchos, y Zacarías también lo entendió, porque Zacarías ahora sí ya está hablando de este Mesías, iba a redimir su pueblo espiritualmente. Bueno, Zacarías fue de los pocos que entendió que Jesús venía por un reino espiritual. Primero venía a redimir lo espiritual. Juan el Bautista también lo entendió. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ahora, nadie creía necesitarlo. La palabra conocimiento ahí, mis hermanos, no se refiere a teología. No se refiere a conceptos. La palabra conocimiento ahí, mis hermanos, se trata del conocimiento personal que llega por el perdón de los pecados. Es lo que hemos dicho, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Mis hermanos, no se trata simplemente de un conocimiento, eso que está ahí, esa palabra que está ahí, es un conocimiento personal donde yo mismo, esa palabra de Dios viene a ser efectiva en mi vida, en mi corazón. Yo creo que todos estuvimos sentados en la iglesia de perdida 2, 3 semanas, no sé, hasta que Dios nos salvó. Ese momento de salvación es cuando llega el conocimiento de la salvación de Jehová. Una cosa, mis hermanos, es leer. Te pueden leer Juan 3:16 todo el día. Todos los domingos te lo pueden leer. Pero cuando Dios eligió salvarte, ese día, porque de tal manera Dios me amó. A mí, que dio a su Hijo unigénito para que yo creyere, para que yo tenga vida eterna. Ese es el conocimiento que se refiere aquí. Ese es el momento, mis hermanos, donde la verdad de Dios llega y se implanta en nuestros corazones de manera personal, donde el sacrificio de Cristo, mis hermanos, se hace personal y tangible en nuestras vidas. Y le pregunto, mi hermano, ¿lo experimentó? De veras. Para remisión de sus pecados. Redimir, mis hermanos, significa pagar el precio para liberar a alguien de la esclavitud. La redención libera a los pecadores de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley, de los caminos pecaminosos, de la falsa religión. Ahora, muy bien. Si no me has escuchado durante toda la hora que llevo, bueno, todavía no llevo una hora, llevo
40 minutos. Jóvenes, el que está lejos de Cristo. Quiero que ahorita me escuches bien. Nomás préstame atención. Te prometo que no duro más de 15 minutos. Nomás préstame atención ahorita, niños. Hay una situación. Y esa situación es de que ustedes necesitan ser liberados también de esa esclavitud. Lo tengan presente o no en sus mentes. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Tú has pecado, por la edad que tengas, donde quieras, tú has pecado. Aunque seas hijo de familia cristiana, bueno, déjame decirte que tú has pecado. Aunque tu papá fuera pastor, tú has pecado. Decía un predicador, la peor noticia que le podemos dar a la humanidad, o la peor noticia que la humanidad puede escuchar, que tú puedes escuchar ahorita, es que Dios es bueno. Sí, es que Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres bueno. ¿Y qué hace Dios con las personas impías, injustas? ¿Qué hace Dios con ellas? Ese debería ser tu mayor temor, que Dios es bueno, que Dios es amor. Esos deberían ser tus dos grandes temores, que Dios es bueno y que Dios es amor. Porque si ama, abórrese. Dios es santo. Dios es santo. No te olvides. Dios es santo. Santo significa puro, apartado, no hay nadie como Él. Por lo tanto, por más buena onda que estés en la escuela, no puede estar delante de Dios. Yo sé que se escucha feo, yo sé que se va a escuchar feo para los niños. Son enemigos de Dios. Que Dios en su gracia común te cuide, es otra cosa. Es su misericordia, es su gracia común, pero todo el que está lejos de Cristo, que no está reconciliado con Dios, es enemigo de Dios, nos guste como papás o no. Son enemigos de Dios. Es bíblico, ¿eh? Es bíblico. Mi hija es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Sus hijos que no son reconciliados con Dios, mis hermanos, por más que nos chillen los oídos, son enemigos de Dios. Aunque no escuché mucho amén. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios es bueno, tú no eres bueno, por lo tanto, tú no puedes habitar con Dios. No puedes. No puedes. Y si dijéramos, dice 1 de Juan, que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Me puedes decir, yo no he pecado. Yo no soy tan malo como el otro de la esquina. Ah, esa es clásica, hermano. ¿Yo qué mal le hago a alguien? Mira, yo me dedico a estudiar, soy buen estudiante, mira mis notas, aquí están, ¿no? Yo me porto más o menos bien. No, es que la vara de medir no es el de enseguida. Es más, la vara de medir tampoco son tus papás, ni somos nosotros como padres, ¿eh? La vara de medir es Cristo. Si dijeras que no has pecado, estás pecando. Te estás engañando a ti mismo, creyendo que tu bondad, que tus buenas obras te van a servir de algo. No sirven. No sirven. No sirven. Vente a sentar aquí y voy a decir, hermano, de por sí no vienen, batalla para que vengan. Vente a sentar aquí todo lo que quieras. No sirve. No sirve. Necesitas que Dios te hable a ti personalmente. Necesitas que Dios realmente te haga consciente de tu pecado. Porque aunque digas que ahorita que no, aquí. Por más niños que lo vean. La otra vez iba caminando ahí en el fraccionamiento de mi casa. Fui a la tienda,
Escuché a unos niños, pasé al lado de unos niños hablando. Dios los perdone. Ni yo hablaba, yo no hablaba así, a esa edad no. Así, así. Todas tienen pañales, yo creo. Ni yo hablaba así a esa edad. Ya después, pues, ¿qué, Señor? Mis hermanos, ¿qué creen que sus hijos escuchan con sus compañeros de la escuela? Y todo el mundo está así, ¿no? Tienen maldad en su corazón. Tenemos maldad en nuestro corazón. Si nosotros con poquito que ya estamos regenerados, nueva naturaleza, ahí anda y se nos queda, escuchamos más palabras, pasan cosas y ahí se nos queda de repente, y la canción que sonó, ya ando batallando yo, que es la que me gustaba antes. Si con poquito que le echemos. Es intrínseca esa maldad. Mi hija está agarrando le digo que está pasando por una etapa medio. De repente se le mete el demonio, no sé qué le pasa. No, es que empieza, o sea, no, y hablando en serio, mis hermanos, o sea, pónganse a pensar en eso. Traen una naturaleza pervertida desde el nacimiento, porque mi hija, yo no le enseñé a renegar como lo está haciendo. Reniega así, aventando, golpeando, así reniega. Fuerte, con ira. ¿Quién le enseñó? Le aseguro que yo no, de verdad se lo prometo. ¿Quién le enseñó? ¿De dónde sale eso? Decía un predicador, si tuviera la edad suficiente con esa mentalidad, la edad suficiente, probablemente me mataría. Hay hijos que matan a sus papás. Mi hija, con la fuerza suficiente, con la mentalidad que tiene, a lo mejor me mataría, me golpearía, a lo mejor. Eso es maldad pura. Maldad pura. El hecho de que ustedes no hayan caído como su amigo drogadicto, que sí cayó, no quiere decir que eres mejor que él. A mí también me pasó. Muchos amigos se drogaron alrededor de mí. Y eso es su misericordia. Yo nunca quise. Es su misericordia nomás. No es porque yo sea mejor. Fue su misericordia nomás que me guardó. Pero la maldad está intrínseca en nosotros. Aunque se porte muy bien en la casa, aunque finjan muy bien, está intrínseca en su naturaleza. Si dijéramos que no tenemos pecado, te engañas. Jeremías 2:22. Me encanta ese versículo. No sé si lo había leído alguna vez, pero aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Haz todo lo que quieras, haz todas las buenas obras que quieras, te felicito, ven a la iglesia, ayúdanos en la velada, ayúdanos a evangelizar, ve y haz todo lo que quieras. Amontona todo el jabón que quieras, no vas a poder quitar la mancha. No se puede. No se puede, estás manchado delante de Dios por tu pecado. El espejo no soy yo, ni son toda la bola de cristianos hipócritas que has visto a lo mejor alrededor de tu vida. No, 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 no. Estamos hablando de uno nomás. Aquí, Cristo, ponte delante de él. Cristo. Vas a estar delante de él. Aunque aquí te duermas. Pero Dios, eso espero. Juan 3:16, 17, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. De tal manera, Dios nos soportó con tanta paciencia. Te ha soportado con tanta paciencia para que hoy esté escuchando una vez más, por 50ª vez, no sé cuántas veces escuchaba el Evangelio. Una vez más está escuchando. Ven a mí. Pide perdón. Busca el arrepentimiento.
Te voy a decir algo. Yo no siempre nací cristiano. En mí, no soy perfecto, pero en mí hubo un cambio de verdad. Yo fui salvo cuando estaba a la mitad de mi universidad. ¿Sabes lo que implicó eso? O sea, yo fui salvo. O sea, salí de un semestre y luego entré a otro. Y era otra persona cuando volví a entrar a la escuela. ¿Sabes el impacto? ¿Sabes lo que me conllevó? Y gracias a Dios que me puso así, que me conllevó a mí ese impacto con mis amigos. Habían convivido con un Germán maldiciente, alcohólico y muchas otras cosas. Y ahora está diciendo gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabe el impacto que fue eso en mi escuela, mis hermanos? Me tocó predicar delante de todo el salón. Pero no me podía quedar callado, mis hermanos, que Cristo me había cambiado de verdad. Que Cristo había perdonado mis pecados de verdad, que ahora sí soy libre, que tenía mi pecado, que no me he dado cuenta que tenía, pero Dios me perdonó. Porque Dios en su misericordia quiso acordarse de mí, quiso injertarme en la vid que es Cristo, mis hermanos. Quiso injertarnos a nosotros cuando no queríamos nada con Él, mis hermanos. Esa es la maravilla de Efesios, pero Dios, qué rico en misericordia, con su mucho amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Por gracia Dios me escogió, por gracia Dios me ha perdonado, por gracia me ha tenido paciencia Dios cuando ya como hijo le he pecado. Por gracia. El evangelio son solamente buenas noticias para el hombre necesitado. Para el que no, son malas. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. Dios me cambió mi corazón, Dios nos cambió el corazón, mis hermanos, puso su corazón de carne. Y Él es el que nos hace que andemos en sus caminos. Mis hermanos, si decimos que ya somos salvos, que tenemos ese conocimiento de salvación, que Dios me remedió mis pecados, no le voy a preguntar algo, mis hermanos. Usted se siente lo suficientemente confiado para poder decirme qué es la salvación. Dice, es una pregunta básica. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? No es que es para mí, no. ¿Qué es, mis hermanos, la salvación? ¿Cómo podemos describir que somos salvos? ¿De qué somos salvos? (78) Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios con que nos visitó de lo alto del oriente. Fue por su misericordia, mis hermanos, que somos salvos, que nos redimió, que Dios vino, que se hizo hombre. Fue su misericordia nomás. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hemos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Fue la misericordia que Dios tuvo a mi corazón, a usted, que hemos sido salvos. Decía un teólogo, nosotros que merecemos el destierro disfrutaremos comunión. Nosotros que merecemos los sufrimientos del infierno conoceremos la felicidad plena en el cielo. Nosotros, mis hermanos, que hemos sido infieles, gozamos de Dios fiel. Y todo por causa de la tierna misericordia de nuestro Dios. Fue por su misericordia, mis hermanos. Nos visitó de lo alto del oriente, mis hermanos, y eso se refiere a los primeros rayos de luz cada día que amanece. Cristo es esa luz que resplandeció en nuestros corazones.
Eso es precisamente lo que condena al hombre. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. En otras palabras, odias el Evangelio, odias la luz de Cristo, porque la luz muestra la bola de pecados que traes dentro. Mis hermanos, mantengamos la luz del Evangelio de Cristo. Versículo 79. Cristo vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies, por camino de paz. Nosotros que estamos en tinieblas, esa luz resplandeció. Sin embargo, el Salmo 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Podemos salirnos de esa luz? ¿Podemos irnos a la tiniebla? Pero dice el Salmo: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo, que no anduvo en camino. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Juan se llevó un tiempo para su llamado. Se fue a los desiertos. Ese tiempo, mis hermanos, tiempo de silencio, de apartarse, donde Juan crecía físicamente, espiritualmente, se fortalecía para cuando llegara el momento de predicar el bautismo de arrepentimiento. Mis hermanos, este canto demuestra que Zacarías, todo ese tiempo que pasó en silencio, estuvo aquí. Aquí estuvo Zacarías. De memoria sacó todo lo que acabamos de leer. De memoria. No puedo con un versículo que trata de memoriar. De memoria lo sacó. 9 meses. Mis hermanos, quedémonos más en silencio y meditemos en la palabra de Dios. Gócese. Que Dios nos ha recordado hoy que esa visitación, mis hermanos, también nos benefició a nosotros. Porque ahora, como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos ahora llamados hijos de Dios. Bendito el Dios.